Buenas tardes, son las 6:03 exactamente, hora de Miami. Estamos aquí en vivo en este especial de Agárrate. Vamos a conversar con el abogado Myron Gallardo. Es especialista en el área criminal y pertenece al escritorio de Gallardo Law Firm. Buenas noches, Myron, ¿cómo está? Buenas noches, todo bien. Gracias por la invitación al programa. Myron, la primera pregunta, y esto queremos que sea un servicio que le estamos prestando a nuestra audiencia, que le estamos prestando a quienes viven aquí en la Florida. ¿Cuáles son los delitos que más se cometen, los crímenes que más se cometen aquí en el estado de la Florida? Bueno, los delitos que más se cometen acá en el estado de la Florida sería robo. Hay muchísimos tipos hay muchos tipos de cargos en cuanto a los robos que cometen las personas que se pueden poner. Acá en la Florida, los estatutos criminales, especialmente los estatutos en cuanto a robos, son bastante particulares, ya que cualquier cosa puede ser un crimen de robo en el estado de la Florida o un crimen en general. El otro crimen que más se comete acá en el caso de la Florida son, bueno, en el caso de que serían crímenes en cuanto a infracciones de tráficos criminales, no una infracción solamente. Cuando hay infracción de tráfico criminal, quiere decir son estas personas que están manejando sin licencia, personas que de alguna manera van manejando de manera errónea en la carretera, pueden subir hacia el pavimento de la acera, van a un exceso de velocidad y la policía determina que van a ponerle un ticket criminal. Otro de los crímenes que más se comete acá en la Florida es burglary. Burglary es un tipo de robo, pero que una persona entra a una estructura a robar. En cuanto a burglary en la Florida, no es como los estatutos federales de otros estados, es súper amplio, porque en otros lugares, en otros estados y los estatutos federales, por ejemplo, el burglary ocurre durante la noche solamente. En Florida puede ser en cualquier momento del día, el lugar puede estar ocupado o no puede estar ocupado y de acuerdo a la manera en que se haga el burglary, va a ser los cargos que la corte va a poner en contra de esta persona. Otro crimen que se comete bastante acá es asalto, se llama en inglés assault, quiere decir que una persona ataca a otra persona. No quiere decir que va a atacar a una persona solamente con una pistola o con un cuchillo. El simple hecho de que tú le hagas un gesto de que quieres agredir a una persona, esto se considera assault. Y hay otro que también es battery, que es cuando tocas a esta persona, que tú no estás autorizado a tocarlo ni nada, se considera un battery. Son los crímenes que más se ven relativamente acá en la Florida. También entre los crímenes que más se vieron durante el 2022 y 2023 fue rape, quiere decir Secuestro. rape no, rape es violación. Ah, ¿verdad? Violación, sí. Violación, exacto. Fue otro de los crímenes que más se vio durante el 2022-2023. Como te decía, en Florida los estatutos criminales están diseñados de una manera que prácticamente todo lo que hacen las personas es un crimen. Es un estatuto bastante amplio que no creo que muchos estados en Estados Unidos tengan el estatuto criminal que tiene Florida en estos momentos. Eh, Hablando de lo último, de la violación. Ese es un tema que además es bien delicado y bien controversial, porque muchas veces yo he conocido casos de personas que están detenidas, que han sido condenadas, realmente la relación fue consensuada, pero después pues lo convierten con una denuncia en una violación. Este tipo de casos se ve mucho aquí en la Florida, porque los he visto en el norte de los Estados Unidos, pero aquí eso se ha visto. Sí, se ve bastante, especialmente en parejas que llevan poco tiempo de relación. Cuando hay una infidelidad o algo así, las parejas tienden a poner estos cargos en contra de su pareja, un cargo que en la realidad cuando vas, si tienes un buen abogado y usted prueba que eso fue consensual, por supuesto usted va a salir completamente libre de ese cargo. Pero sí, aquí se ve bastante. Se ve a veces incluso en parejas que llevan 10 años de relación, 12 años de relación, casados, incluso por un problema que tuvieron, ellos también tienden a veces a tomar una represalia en contra de la pareja. También otro cargo que se me olvidó decir que se ve mucho ahora que estamos hablando de parejas es violencia doméstica.
Violencia doméstica es uno de los cargos, yo creo, que más se reporta en el estado de la Florida. ¿Por qué? Porque una pareja tiene una discusión, simplemente uno llama a la policía se va a llevar a alguien preso. Y le van a poner un cargo de un misdemeanor, es el cargo que le ponen por violencia doméstica. En esos casos, por ejemplo, en el de la violación, el de violencia doméstica, ¿son fundamentales los exámenes forenses o no? Es decir, ¿la persona que denuncia ya con su palabra es suficiente o es necesario hacer exámenes forenses? Bueno, lo primero que tenemos que decirle es que usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y en los casos de violación sí es muy importante hacer pruebas. Las personas que van a denunciar por violación, lo primero que tienen que hacer es ir a un hospital y hacerse un examen. Es un kit de violación que se hace para demostrar que usted en realidad fue violada. Porque su palabra solamente no va a demostrar el caso. En Estados Unidos, cuando tenemos un caso criminal, la persona que está demandando, el prosecutor, que es el estado de la Florida, que es el contrario en el caso criminal, es quien pone los cargos, tiene que demostrar bajo todo de que esa persona es culpable. Cada crimen tiene una serie de elementos que ellos tienen que demostrar 100%. Si uno solo de esos elementos no se demuestra, la persona va a salir completamente libre del caso. Homicidio Y no lo mientras más evidencia, mencionó. mejor. Abogado, usted no mencionó los homicidios, no son recurrentes aquí en la Florida. Los homicidios sí son recurrentes en Florida, pero no son de los crímenes que más se ven a diariamente en lo que es la zona esta de Miami y bueno, también en Florida. Sí hay una alta tasa de homicidio que supuestamente, según ellos, ha bajado en los últimos años, pero no es un crimen tan recurrente del día a día que se ve casi todos los días aquí en Florida. Eh, yo voy a hacer una pregunta que es así como un poco incómoda, ¿no? En el sentido de si usted ha visto fluctuar este tipo de crímenes como violencia doméstica, violación, robo, etcétera, con la gran cantidad de inmigrantes que en los últimos años han llegado aquí a la Florida. Bueno, sí se ha visto que sí ha fluctuado, desgraciadamente, lo que es no la violencia doméstica como tal, pero sí en cuanto a los robos. ¿Qué pasa? Como dije anteriormente, cualquier cosa aquí es un crimen. Y hay personas que a veces, por ejemplo, en sus países entran a una tienda y cogen un chicle y se lo comen y se lo llevan y no lo pagan. Aquí es un crimen. Y entonces le ponen un petit theft que es de 0 a $100. Por ejemplo, usted se llevó un jueguito de pila, usted cree que eso no es un big issue, pero sí, es un crimen. Entonces le ponen un cargo criminal por eso. Y eso se considera robo. No quiere decir que va a complicarse, pero sí va a ir a la corte. Mayormente estos casos son terminados bastante rápido. Se hace simplemente un pre-trial diversion, se llama esto, que es como un curso que tienen que hacer, un programa que se hace y los cargos son desestimados, o simplemente el state attorney determina de que no va a tomar acción sobre el caso porque, bueno, no vale la pena que el gobierno gaste sus recursos en tomar acción en un caso como este, que es un robo solamente de $100. Pero sí te pueden llamar a la policía va a venir, te van a poner cargos criminales, vas a tener que ir a la corte de criminal, vas a pasar un susto bastante grande en cuanto a esto. Pero además, si el caso progresa, digamos, y pues la persona es de alguna forma sentenciada, eso afecta definitivamente el estatus migratorio. Sí, puede afectar tu estatus migratorio. Cuando es robo, automáticamente usted va a tener bajo inmigración que usted cometió un crimen de moral turpitude, le llaman eso. Puede pedir un perdón en algún momento sobre este crimen. Si es un crimen mucho más alto, depende de la cantidad de dinero, es más de $10,000 y se considera un aggravated felony, entonces ya ahí sí tiene un problema mayor en cuanto a esto, porque no puede que no le aplique ninguno de los perdones, puede que no le aplique ningún waiver para que usted pueda ajustarse más adelante acá en los Estados Unidos. Abogado, yo sé que esto también es así como, es difícil para un abogado responder porque todo el mundo tiene derecho a la defensa, pero ¿qué casos en particular, y eso se lo pregunto a usted así como de forma personal, a usted no le gusta defender? ¿A qué tipo de criminales a usted no le gusta defender? Bueno, vale, en realidad sí, bueno, es una pregunta difícil porque, bueno, todo el mundo tiene derecho a defenderse, pero es bastante complejo defender a personas
que tuvieran problemas con menores de edad. Es un poco como chocante, pero como te digo, todo el mundo tiene una defensa, todos los casos hay que escucharlo porque el caso puede venir, es relacionado con un menor y tú no sabes si en realidad esa persona es culpable o no, o simplemente fue algo una trampa que le pusieron los mismos padres del menor, o no se sabe. Siempre hay que hacer una investigación a fondo y llegar a los hechos reales de qué pasó en este caso. Esto que me acaba de decir es bien importante porque es la investigación que tiene que hacer el abogado, no solamente para saber si su cliente está mintiendo, sino para llegar a la verdad de lo que ocurrió en el hecho y poder defenderlo. Esas herramientas de investigación, ¿ustedes cómo las aplican? ¿Tienen especialistas? ¿Ustedes mismos lo hacen? ¿Cómo funciona eso? So, de acuerdo al tipo de caso, se buscan especialistas, se buscan investigadores privados para que investiguen, se buscan médicos especialistas en diferentes ramas, de acuerdo al caso que se vaya a hacer. Si es un homicidio, por ejemplo, y hubo un arma, un especialista de balística, se busca un especialista forense, se busca un detective para que investigue a ver si hubo personas que fueron testigos del crimen, a ver si en realidad se puede probar que hubo una defensa de la persona que está siendo acusada por matar a la otra persona. So, de acuerdo al tipo de casos, se despliegan todas las herramientas y se buscan todas las personas necesarias para investigar y llegar a fondo y, bueno, tratar de presentar la mejor defensa para lograr que el cliente sea absuelto de los cargos que sean presentados en su contra. Lo que a mí me ha tocado ver, que me encanta la materia, además, es que siempre, o lo que más frecuente ocurre en las cortes, en casos criminales, es el acuerdo al que se llega entre la persona acusada, el fiscal, bueno, y el acuerdo que finalmente acepta el juez o la juez. Y en este caso, lo último que yo supe sobre esto es que se trata de ahorrarle dinero al Estado, ¿no? Generalmente o a veces no se le cumple el acuerdo a la persona que se declara culpable. ¿Cómo funciona esto? Bueno, lo primero es que tienes razón, el 95% de los casos criminales no llegan a un juicio, se queda en un acuerdo con el State Attorney. Incluso los jueces obligan al prosecutor, el prosecutor del State Attorney tiene que poner sobre la mesa varias opciones para que la otra parte coja una opción. Si el prosecutor va a un hearing delante del juez pidiendo un trial ya directo y no ha presentado ninguna opción sobre la mesa para llegar a un acuerdo, a no ser que sea un caso ya de homicidio, algo bastante bien grave, que bueno, ya ahí sí el juez sí permite directo que el caso vaya a trial en caso de que el prosecutor decida que no va a presentar ningún acuerdo. Pero sí, presenta un acuerdo sobre la mesa para hacer una probatoria o una X cantidad de años de cárcel y probatoria después que termina la cárcel, o hacer un programa o estar un arresto domiciliar. Y bueno, siempre se trata de que el cliente no vaya a juicio. ¿Por qué? Porque el juicio va a ser delante de un jurado que es seleccionado de una multitud de personas. Se va a hacer un jury selection, una selección de jurados entre el abogado que representa a la persona que cometió el crimen y el abogado del State Attorney. Comienzan a seleccionar el jurado. Es un proceso que puede durar hasta 2 días o más, la selección de jurado, porque es bien difícil. Usted está seleccionando a las personas que van a decidir el futuro de la persona que usted está defendiendo. Personas que mayormente a veces no saben de leyes, personas que no tienen conocimiento de cómo funcionan las cosas, que simplemente se dejan llevar por la emoción, y tienes que explicarle muy bien cuál es el peso de la ley, qué es lo que están haciendo ellos, cuál es el trabajo principalmente, cuál es el trabajo que el prosecutor tiene que hacer, porque el prosecutor es quien tiene que probar el caso, no yo que soy el abogado de la defensa. Yo tengo que demostrarle a él que a él le faltan elementos y él tiene que demostrar esos elementos sin ningún tipo de duda de que esos elementos están presentes en el caso. Y entonces tener un jurado y delante de un jurado es algo bien difícil, porque incluso a veces el prosecutor no demuestra un elemento y el jurado, por el tipo de caso, simplemente quiere que la persona vaya convicta. Entonces ahí es donde comienza el problema de ir delante de un juicio con un jurado. Por eso siempre se trata de llegar a un acuerdo, y si el acuerdo es bueno para la persona que cometió el crimen, entonces lo que más se le urge es que sí, que tome este acuerdo para no llegar a un juicio delante de un jurado. Eh, Yéndonos de nuevo al caso
vámonos al caso de secuestros, pero en este caso de niños, ¿no? Hay veces que la especialidad de familia se convierte en criminal. Cuando uno de los padres se lleva al niño, eso sí ocurre muchísimo aquí en Florida, porque lo vemos frecuentemente cuando nos llega el aviso a nuestros teléfonos de que hubo un secuestro de un niño, etc. Generalmente es uno de los dos padres. ¿Eso se resuelve como materia de familia o como materia criminal? Bueno, el secuestro sería materia criminal. También va a tener una repercusión en el caso de familia que tengan abierto, porque en cuanto al caso de familia, ellos tienen acuerdos que llegan, si no me equivoco, no estoy muy empapado en las ramas de familia, pero sí, los jueces mayormente aquí en Florida tratan de que sea 50 y 50 entre un padre y el otro. Si un padre viola, quiere decir, tú estás violando, vas a tener consecuencias graves en cuanto a la violación de lo que el juez determinó en cuanto a tu caso de familia. Pero el kidnapping, que es el secuestro, definitivamente va a ir a una corte criminal. Y vámonos a un tema que tiene mucho que ver con nuestra audiencia, que es latina. En nuestros países latinos, abogados, no hay restricciones, lamentablemente, en cuanto a mezclar bebidas con conducir un vehículo. Y cuando el inmigrante llega aquí, siempre ve como normal tomar y manejar. Ha sido muy difícil educar al inmigrante latino con respecto a esto, al inmigrante hispano. Hay personas que conozco que se han ido de aquí porque no pueden hacerlo, porque es gravísimo hacerlo. La verdad es que incluso nosotros en nuestra familia aquí del canal tenemos un caso que tiene que ver con esto, relacionado con eso. Yo quisiera que usted le hablara a la audiencia sobre lo grave que es esta situación aquí en la Florida, que además tengo entendido que hay una asociación de padres que han perdido a sus hijos precisamente en un caso de DUI, de alguien manejando con DUI, y que están presionando para que se aumente la pena por esto, ¿no? Bueno, en realidad aquí en Florida eso es bien grave. Florida, una persona está DUI con tomarse una cerveza, con tomarte una copa de vino, que tú vas a un restaurante con tu esposa o con un amigo o con alguien del trabajo y simplemente tomarte una cerveza o una copa de vino en un restaurante o una comida es lo más normal del mundo. Pero aquí en Florida con eso usted está DUI. Si usted, cuando la policía lo para y le dice que usted tiene que soplar, ahí mismo automáticamente vas a estar DUI porque es 0.08. So, es algo súper bien bajo. Es bien bajo. So, los cargos pueden ser, un DUI puede traer consecuencias bien graves, de acuerdo a cómo haya sido el accidente, que haya pasado, si hubo una persona que resultó herida, si hubo daños a la propiedad privada. Todos estos factores van a ser tomados en cuenta a la hora de dar una sentencia en un DUI. Si es un DUI, por ejemplo, déjame ponerte un ejemplo de una persona que simplemente iba manejando de una manera descuidada, se llama careless driving. La policía tiene el derecho de pararte. La policía aquí no puede pararte porque ellos quieren pararte el carro, porque ellos quieren, no. Ellos tienen que tener una razón para poder pararte y la razón es esa. Usted va manejando de una manera irregular, quiere decir pasando de una línea a otra y ellos te paran, determinan que estás DUI, ok, eso no es un caso DUI que vaya a traerte grandes consecuencias, pero sí trae consecuencias principalmente monetarias porque vas a tener que pagar muchísimo dinero. Un DUI llega a costar hasta $12,000 en lo que terminas todo el proceso porque definitivamente vas a ir a un programa que vas a tener que pasar, que tienes que pagarlo, además que tienes que pagar los costos de un abogado igual. Un DUI que comete ya, vamos a decir que le cuesta la vida a una persona, ya puede cumplir una sentencia de cárcel, hacer una probatoria, depende cómo haya sido el DUI, de qué manera. También hay otra cosa que las personas no saben. Los carros en Florida son considerados armas. El carro aquí es un arma. Quiere decir que si usted le va arriba con su carro a una persona, usted lo pueden acusar de asesinato, porque el carro es considerado un arma peligrosa en el estado de la Florida. A pesar de que sea un accidente, es considerado un asesinato
porque eso no lo sabía yo, por ejemplo. Yo creo que pocos hispanos saben eso aquí en la Florida. Y cada vez son más, esos números tengo entendido que han aumentado en los últimos años. Habían bajado cuando llegaron estas empresas que pues uno las llama y te buscan donde estés, pero parece que aumentaron en el último año. Sí, los casos de DUI, especialmente, bueno, ahorita estamos hablando de la cantidad de personas que han estado llegando últimamente a Miami, a otras partes de la Florida y otros estados de Estados Unidos también. Y es eso mismo, es que nosotros, yo mismo yo soy cubano. En Cuba es muy común que las personas salgan, toman y salen manejando, porque no hay exactamente una ley que se enforce para evitar este tipo de cosas como se hace en Florida. Y es un desconocimiento, simplemente las personas desconocen cuán grave esto puede ser para no solo para su familia, para su bolsillo, sino también para su estancia en los Estados Unidos, si usted no tiene un estatus legal ya en Estados Unidos, o si usted no es ciudadano estadounidense, le puede traer consecuencias graves también. Otra cosa que es muy común en América Latina y aquí pues puede ser bien grave es estas peleas en la calle. O sea, me dijiste algo y te golpeo, o te vi con mi mujer y te golpeo, etcétera. ¿Eso qué significa aquí? Porque eso también es importante informarlo. Ok, sí, uno de los dos va a llamar a la policía va a venir y se va a llevar a alguien preso. Van a estar acusados de battery y assault, las dos cosas, en cargos criminales. Además, la persona que no inició esto, porque bueno, van a haber varias defensas aquí que va a ser self-defense o en defensa propia lo hizo. Hay que determinar cuál fue la persona que comenzó este altercado, si la otra persona decidió irse. Hay muchísimos factores que van a ser considerados acá, pero definitivamente sí, van a estar cargados con assault y battery. La ira también es un problema grave aquí en la Florida. Hubo algo que usted comentó y yo quiero también informárselo a la audiencia. Cuando un policía te detiene, tú vas manejando y el policía te detiene, ¿qué derechos tiene la persona que va manejando? O aunque no vayas manejando, cuando un policía te detiene, ¿cuál es el derecho del ciudadano? Ok, el derecho del ciudadano, la policía te detiene, la policía tiene que detenerte por una razón. Usted tiene que poner sus manos en el timón, el policía va a venir, le va a decir que baje la ventanilla y le va a pedir sus documentos. El policía no puede revisar el caso, a no ser que tenga causa probable de que se esté cometiendo un crimen en el carro. La policía viola muchísimas veces los derechos constitucionales, en este caso es cuarta enmienda, que es el derecho a la privacidad. Quiere decir que ellos no pueden entrar a tu casa, no pueden entrar en tus lugares privados y se ha visto en muchísimos casos a lo largo de la historia en la Corte Suprema que usted tiene derecho a la privacidad en lugares donde usted todo está cubierto y nadie puede ver o usted crea como un ambiente que es completamente privado. Ahí usted tiene un derecho protegido por la cuarta enmienda. ¿Cuándo la policía puede hacer esto? Cuando ellos determinen que ellos tienen causa probable que usted está cometiendo un crimen. No es que ellos piensen, no, tienen que demostrar que hay una causa probable para ellos poder revisar su carro. Te pongo un ejemplo, la policía lo para a usted, usted baja la ventanilla del carro, automáticamente sale mucho olor a marihuana, la policía mira en plena vista y ve una bolsita de un polvo blanco en medio de su carro, ya ahí la policía va a tener derecho a revisar toda esa parte de su carro, porque hay causa probable que usted está consumiendo droga, está viendo un paquetico de algo que parece que es cocaína o cualquier otro tipo de sustancia, entonces ya eso le va a dar causa probable a policía para revisar su carro. Normalmente ellos siempre te van a preguntar si pueden revisar tu carro. Tú simplemente le puedes decir que sí o simplemente le puedes decir no, usted no está autorizado a revisar mi carro. Si no hay causa probable, ellos no pueden entrar en tu carro, no pueden tocarlo, no pueden hacer absolutamente nada. Si lo hacen, todas las pruebas que obtengan, después se demuestra en la corte que no hubo causa probable, que fue una violación de la cuarta enmienda, y todas las pruebas que ellos encuentren ahí van a ser completamente eliminadas. No se pueden usar en ningún juicio. Y el caso, supuestamente, por supuesto, va a ser desestimado. Las cámaras que están llevando los policías incorporadas que pues no mienten, ahí todo se toma. Eso ha sido a raíz, me imagino, de impugnaciones que debe haber con respecto a esta toma de pruebas, ¿no? O el tipo de detenciones que hacen ellos. Exactamente. La policía normalmente siempre está violando la Constitución.
Siempre están violando por cosas simplemente de que a veces hay delitos, hay personas que se detienen, que de alguna manera si ellos no violan nunca van a llegar como al corazón del crimen, pero esas violaciones lo que llevan a que los casos sean desestimados. Entonces están buscando de alguna manera que hagan más pruebas a la hora de presentar los casos. Pero hay algo que es importante resaltar. Los informes policiales no son admisibles en los juicios. Eso no se admite. Se considera que eso está tainted, que es un informe que escribió el policía y que puede haber muchas cosas ahí que no son reales, por lo tanto no se admiten en los juicios. Pero eso es sorprendente porque es como que es una institución, la institución policial, que no tiene credibilidad judicialmente. Ellos sí tienen debilidad judicialmente por estas mismas violaciones. Cuando hay una violación y tú demuestras que hay una violación, ya, terminaron. Ah, cuando La se evidencia demuestra que se hay una va. violación es que el informe no es aceptado. No, el informe policial, por ejemplo, el policía prepara en un papel siempre que le dan como una serie de documentos a la persona que pararon, donde ellos escribieron todo un informe. Ese informe nunca es admisible. No se admite en un juicio. ¿Cuántos errores se cometen por no tener un abogado en un momento como este, no? Muchísimos errores, las personas tienen muchos derechos que no saben, derechos que tienen que saber cómo invocarlos, que es el derecho a tener un abogado, el derecho a no tener que hablar con la policía. La policía no es tu amigo. El policía siempre, siempre te va a decir, yo te voy a ayudar, si tú hablas conmigo, no te va a ayudar. Eso es totalmente incierto. Al contrario, usted cuando lo paren y se lo llevan preso, usted le dice, ok, yo no quiero hablar con usted. Y claramente estas palabras, yo quiero un abogado. Una vez que usted invocó ese derecho, ellos tienen que parar todo tipo de preguntas que le estén haciendo. Además, siempre tienen que leerle los Miranda Rights todo el tiempo, que usted tiene derecho a un abogado, que usted no tiene que hablar con ellos y una serie de cosas. Se han visto violaciones de policías que no han dicho los Miranda Rights como tienen que decirlo y comienza un cuestionamiento a la persona y después todo este cuestionamiento y todo lo que se dio ahí, se va fuera completo porque es una violación de los Miranda Rights. Los derechos Miranda, yo creo que eso es algo que nos tenemos que aprender todos de memoria. Eso es Exacto, muy, sí. muy importante. Correcto. Es fundamental además que con eso se puede acabar un juicio si no te los leyeron. Así mismo es. Así mismo es. Y lo que tiene que hacer una persona, usted no hable con la policía. Usted busque un abogado, llame a un abogado y hable con su abogado. Y después, si el abogado determina, usted habla con la policía. ¿Es cierto que una persona se puede negar incluso a hacer la prueba de alcohol con la Tú te policía? puedes negar a hacer la prueba de alcohol, pero legalmente en tu licencia usted firmó que si usted es parado por la policía y le requiere que la haga, debe hacerla. Negarse puede llevarte, si te niegas automáticamente te van a llevar preso, es lo primero, pero puede llevarte a que te quiten la licencia porque estás violando los términos por lo que tú firmaste para la licencia. Pero sí puedes negarte, por supuesto, estás en todo tu derecho. Bueno, abogado, muchísimas gracias. De verdad me encantó esta conversación y creo que va a servir de mucho para nuestros inmigrantes, nuestra comunidad, la audiencia, pues que no está muy enterada incluso de cuáles son sus derechos. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti por la invitación, que tengas buenas noches. Gracias. Mayron Gallardo pertenece a la firma Gallardo Law Firm. Y de verdad, estos son temas que tenemos que tener todos en cuenta si queremos vivir en paz aquí en la Florida. Bueno, a las 8 de la noche la programación regular de Agárrate, no te la pierdas.